Para mí es muy grato poder recibir a nuestro buen amigo, analista político, además director de Interamerican Trending, Antonio de la Cruz. Antonio, qué gusto saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Placer para mí, como siempre, conversar contigo, que además leí tu más reciente, te agradezco mucho que me lo hayas enviado, tu más reciente escrito sobre el tema de la narrativa de Nicolás Maduro, que busca alcanzar una legitimidad que no tiene, anular el interinato, pero posterior a tu escrito, estoy diciendo que en el día de ayer por la tarde, el Departamento de Estado, a través de un vocero, que ahora no recuerdo su nombre, son todos nuevos funcionarios, ya se convertirán en cotidianos los nombres de los voceros de las diferentes dependencias del gobierno federal, pues respaldaba la posición de Juan Guaidó como presidente interino, Asamblea Nacional como único órgano legítimo, y Maduro es un dictador con el cual no está previsto conversar a corto plazo. Tenemos un escenario bastante interesante, por decirlo menos. Sí, porque esa posición de ayer fijada por el Departamento de Estado marca una diferencia con la Comunidad Europea, los estados que integran la Unión Europea, que habían dicho que ya Juan Guaidó no lo veían como presidente interino. Entonces, es muy importante esta posición del Departamento de Estado porque marca la línea, porque ellos mismos habían dicho que estaban esperando qué era lo que iba a decir Estados Unidos para poder actuar con ellos. Recordemos que también ellos han planteado, los Estados Unidos, que quieren hacer una acción coordinada con los organismos multilaterales, y aquí ayer él habló también de la OEA, que lo querían hacer a través del Grupo de Lima, o sea, reforzar toda la arquitectura que la misma administración de Trump había estado apoyándose. Entonces vemos cómo aquí los demócratas, el gobierno de Joe Biden, o por lo menos el Departamento de Estado, coinciden en esa estrategia, y aquí van a tener que poner las barbas en remojo los europeos. Justamente te iba a hablar de los europeos, porque para muchos la gestión del Grupo Internacional de Contacto conduce a nosotros estamos en esta posición y pasamos la pelota a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos comienzan nuevamente a liderar la ofensiva diplomática, si bien, Antonio, lo hemos conversado en innumerables oportunidades, pero no está de más repetirlo, si bien sabemos que no está prevista, no está coordinada una acción militar, ni de Estados Unidos, de forma unilateral, ni una coalición internacional. Pero sí hay una ofensiva para obligar a la dictadura a que se produzca un proceso electoral creíble y con todas las condiciones necesarias. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, cuando el Grupo Internacional de Contacto fija esa recomendación o da esa recomendación y empiezan a correr la bola, si lo vemos un partido de fútbol, para llevarnos a las elecciones de gobernadores y alcaldes, ayer mismo el vocero dijo que ellos están por una elección presidencial y de parlamento, o sea, es decir, que empiezan también a mostrar qué es lo que esta administración quiere que se dé, y no la de gobernadores y alcaldes únicamente, sino que hay que validar el origen de las elecciones de 2018 con Maduro y de diciembre pasado con la asamblea de Maduro. Además, ¿qué es lo que le preocupa a Maduro y qué es lo que le ha preocupado y qué es lo que tiene contra pared? Las sanciones. Entonces quieren flexibilizar las sanciones, pero van a decir, ok, la podemos evaluar, pero en términos de estos compromisos, no en términos de una elección que ya Maduro dijo que está dispuesto a dar todas las garantías, pero si él se queda hasta el 25. Ajá, si él se queda hasta el 25. Ahí vienen los elementos de negociación. Por ejemplo, conversaba yo ayer con una amiga común, con Beatriz de Majo, y me decía, hay sanciones muy severas al país y hay sanciones personales contra individualidades, contra jerarcas del régimen. Pudiera comenzar los Estados Unidos a hacer ese pulso, tú quieres que yo te alivie sanciones económicas contra el país, nómbrame un nuevo CNE. No me lo nombras, no te quito la sanción. Y comenzar a pulsear hasta lograr de que tiene que haber unas elecciones generales. Porque lo que sí está claro es que no está previsto una conversación con Maduro a corto plazo, como lo dijo ayer bien claro el vocero del Departamento de Estado, y que está todavía bajo la nomenclatura que se merece, la que es, la de un dictador. Es correcto. Además ratificó esa condición, que es muy importante porque recordemos que tiene precio su cabeza y está considerado un narcoterrorista. Entonces, hay elementos ahorita por parte de la administración y del Departamento de Estado
de Biden, en que empieza a mostrar algunos elementos interesantes que pueden empujar al resto de lo que estaban esperando que diera la señal a acompañarlo y no hacer lo que hicieron con la administración Trump, que no, Europa nunca acompañó de la mano a la presión que ejerció Estados Unidos para que se diera esa negociación y tuviésemos las elecciones transparentes en cada uno, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. Entonces, ahora habría que ver cómo se mueve Europa después de eso que ocurrió ayer. Ahora, hay otros factores. Supongo, viste o leíste las declaraciones de un muy serio representante de la Asamblea Nacional y de la Alternativa Democrática Venezolana, me refiero a nuestro buen amigo Carlos Eduardo Berrizbeitia, donde hace el reconocimiento del fracaso del G4 y de que la política emprendida por este grupo de partidos no nos llevó a ninguna parte y que llegó el momento de sacudir la estrategia, de unirse y llevar al país hacia una elección. Eso fue aprovechado anoche por el capo internacional de la droga, Diosdado Cabello, en su programa, a mi juicio, y lo veo desde el punto de vista periodístico, para tratar de tapar las declaraciones del vocero del Departamento de Estado. Pero de alguna forma parece un sacudón en medio de la Alternativa Democrática. Y también tenemos otro elemento, que era el viaje que está previsto, o no sé si todavía está previsto, de Leopoldo López a Washington. ¿Este escenario cómo lo ves? Sí, fíjate, ¿qué se está moviendo? El viaje de Leopoldo López aquí a esta ciudad es básicamente porque se está dando una reunión de los partidos políticos con las nuevas, aquí en esta ciudad, para precisamente revisar las nuevas lineamientos y las nuevas acciones. Te voy a interrumpir en ese punto. Entonces sería lo que hace un par de días me dijo Leopoldo Castillo. Si alguien los va a obligar a sentarse y los va a obligar a ponerse de acuerdo, va a ser el gobierno estadounidense. Es correcto, como lo hizo en la época, porque aquí hay una referencia muy vieja en términos de tiempo, pero que se hizo, que fue a la oposición nicaragüense cuando cuando Daniel Ortega era presidente, que llegó por las armas. Fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos que nos obligó a unirse, que salió la candidatura de la Chamorro y le ganó a Ortega en esa elección, que les dolió mucho después. Entonces, aquí esa experiencia podíamos estarla viendo para poder generar lo que se llama la pega entre todos los factores, y ya hoy se sabe que se quiere un mayor espectro, se quiere a la sociedad civil, se quiere a la ONG, para poder ejercer esa presión y que no se vaya y ocurran declaraciones como la de Vistorieta, porque eso no es posible. Aquí tenemos que estar todo en un bloque y sostenernos, porque es una relación de poder a poder, poder interino a poder usurpador. Acaba de hablar de partidos políticos y miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Ese fue el mensaje que envió ayer Juan Guaidó cuando alrededor de las 11:00 de la mañana ofreció una conferencia de prensa. Dijo, me siento con quien haya que sentarse, y estaba acompañado de la directiva de la Asamblea y de un grupo de representantes de las fuerzas vivas y organizaciones civiles. Es decir, volvieron a tomar la batuta, lo que llaman los catires, de cómo va la cosa. La realidad se impone, ¿ok? Ante este nuevo escenario, eso es lo que está planteado para poder mostrar un frente único y que el Maduro y sus acólicos, porque aquí tenemos acólicos internacionales, dejen de insistir que tenemos que ir a una elección de gobernadores y alcaldes únicamente, porque eso es lo que nos quieren vender para poder legitimar su gestión y Maduro quedarse hasta el 25. Ahora bien, vamos a meternos en Honduras de lo que pasa hacia lo interior del PSUV. El hermanito bueno es Jorge Rodríguez. La hermanita mala es Iris Varela, que ayer dijo que ella misma le ponía a las esposas a Guaidó. ¿Quién tiene intención desde el régimen de negociar? Porque hay unos que, y como lo conversaba yo en estos días, los extremos no quieren negociar. Los extremos del régimen no quieren negociar porque saben que si hay una salida, se van a poner una braga anaranjada. Y los extremos de la oposición no quieren negociar porque saben que si hay éxito en la negociación, ellos pudieran quedar rezagados en una eventual elección. Entonces, desde el régimen, ¿quién quiere negociar y quién no? Desde el régimen quiere negociar Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, el grupo que está en este momento en una búsqueda de una solución al país, porque ya ven que no es sostenible
mientras que los radicales, como dijiste, Diosdado Cabello, los sectores radicales no quieren, Iris Varela, Freddy Bernal, no quieren esa solución porque no se ven en esa jugada. ¿En qué sentido? Como es una elección que vamos a tener presidencial y de asamblea libre, justa y transparente, ellos no estarían en ese escenario porque no tendrían. Y Jorge hoy aspira a ser el candidato del PSUV, Jorge Rodríguez, porque es el que podría más o menos tener esa condición de ser aceptado entre aquellos que juegan con él dentro de la oposición y que hablan con él y dentro del grupo Maduro que quiere, y los cubanos también creen que es una buena opción en este momento. Entonces, hay dos tableros, perdón te interrumpo, hay dos tableros. Ese es el tablero adentro, el tablero del PSUV. Jorge Rodríguez quiere ser el candidato del PSUV para esas elecciones. Nicolás Maduro quiere salvar esa ala del partido y sobrevivir políticamente. Los otros son los radicales. Al regreso de la pausa, ahora vamos a analizar el tema de la oposición. Lo que dijo Enrique Capriles, hay que sentarse a negociar con el chavismo. Lo que dice Juan Guaidó, yo me siento con quien sea. Leopoldo López, ¿en calidad de qué viene para los Estados Unidos? ¿Es el jefe del gobierno? ¿Es el jefe de Guaidó? ¿O es un enviado de Guaidó? Al regreso, amigos, con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Antonio de la Cruz es nuestro invitado en esta parte del programa. Antes de irnos a la pausa, estábamos analizando los diferentes escenarios en el lado del régimen, en el lado de la oposición, de los que estarían dispuestos a negociar y por qué. Ya nos explicaba Antonio que desde su análisis, desde su opinión, Jorge Rodríguez es el hombre que está buscando una negociación para sobrevivir políticamente y ser el candidato del PSUV en una eventual elección. Desde el lado de la oposición está la postura de Juan Guaidó, que dice yo me siento con quien haya que sentarse. Capriles, que dijo que hay que sentarse a negociar con el chavismo. Leopoldo López, que viene a Washington, o aparentemente viene a Washington, ¿en calidad de qué? ¿Él es el jefe de Guaidó o es un enviado del gobierno interino? ¿Qué va a pasar en medio de la oposición? Porque están los otros que siguen pidiendo el 187-11, imagínate tú, pidiendo el 187-11. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en la fila de la oposición? Porque hasta ahora, la señal de ayer, y lo dicho por el Departamento de Estado, dicen que no cambian de caballo a mitad de la carrera. Correcto. ¿Qué ocurre? El liderazgo de Juan Guaidó es un liderazgo internacional porque es el que reconocen como presidente interino del país. Por lo tanto, es el caballo, como lo señalaste, de tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, como de los países del Grupo de Lima, porque es el que tiene la legitimidad de origen. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la oposición, Capriles, que vio una ventana de oportunidad el año pasado con las elecciones parlamentarias y poderse insertar y empezar otra vez a surgir como una referencia dentro del país, insiste en el camino de las elecciones de gobernadores y alcaldes porque él ve que ese camino conduce al 24 y él podría estar posicionado para aspirar también a ser un candidato para la presidencia si ese fuese el caso. Entonces él ve un proyecto más a corto plazo, si lo vemos con los tiempos como pasan de rápido, en el 24. Podría ser un candidato de la oposición dentro de ese camino, elecciones parlamentarias, referendo revocatorio, elecciones gobernadores y alcaldes, referendo revocatorio y elecciones presidenciales. Entonces ahí se coloca Capriles. En el lado, el liderazgo de Leopoldo López, Juan Guaidó, es Leopoldo López quien aspira a ocupar ese espacio dentro de una posible elección presidencial. Y entonces, porque él ha pensado siempre que es su turno en este momento, después de haber luchado y haber estado preso en Ramo Verde. Entonces, él viene en calidad de un partido de voluntad popular, como la referencia del presidente interino, que tiene la presidencia de la Asamblea Legítima de 2015, y también buscando que él sea el que pueda ser el candidato en las condiciones que se dé en una elección presidencial. Entonces, él busca también como posicionándose a ser el candidato natural para esa opción. Es decir, hay que decirlo con todas sus letras, a pesar de que el presidente interino del país milita
en las filas de Voluntad Popular, a pesar de haberse separado de toda disciplina partidista para ejercer el cargo de presidente interino, hay un enfrentamiento interno entre Leopoldo López y Juan Guaidó por la presidencia de la República. O Juan Guaidó va a cometer el acto de caballerosidad, decir, señores, yo conduje el interinato y ahora que vamos a elecciones, ante ustedes, Leopoldo López. Bueno, eso es lo que quiere Leopoldo López. Leopoldo López aspira a que él haga eso y por ello, el mismo Leopoldo ha venido haciendo su gira. Recordemos, estuvo en Colombia, ¿verdad? Recientemente. Vendría a Estados Unidos y tendría esa posición. Él quiere buscar eso. Le toca a Juan Guaidó, dentro de su crecimiento político, mostrar que es el momento de poder mostrar y existe, Antonio, y existe la posibilidad de que cuando Leopoldo López llegue a Washington, desde acá, desde la administración Biden, desde la Secretaría de Estado, diga, good morning, Mr. López. Nosotros hemos dicho, nuestro presidente es Juan Guaidó. Es correcto, eso va a existir, no, es que eso va a existir porque los estadounidenses, tú sabes, que en eso son de una sola línea, le van a decir, nosotros reconocemos. Y por supuesto, ahí Leopoldo tendrá que transformarse y decir, ¿verdad? Y aceptar, seguro, para darle tiempo y jugar que dentro de esa negociación, en una elección, él pueda ser el candidato. Es un escenario complicado. Ahora, vamos a hablar de los que no quieren que pase nada, porque si pasa algo yo no estoy en la lista. Del lado como decíamos hace un rato, del lado del régimen, Tarek El Aissami es el hombre cercano al terrorismo. Iri Varela con unos cuantos delitos en su haber. Diosdado Cabello con un precio a su cabeza. Incluso el propio Nicolás Maduro tiene un precio a su cabeza. ¿Qué va a pasar con esa gente? Esa gente puede sabotear la posibilidad de un acuerdo que nos lleve a elecciones, así vaya la OEA, la ONU, el Grupo Internacional de Contacto, observadores internacionales, no sé, y pongamos, no voy a decir al Papa Francisco, porque si ponemos al Papa Francisco ya sabemos quién va a ganar, pero pongamos al ser más puro y limpio en el Consejo Electoral. Sí, aquí básicamente los factores extremos van a tratar de sabotear el acuerdo o la negociación y va a depender de los observadores internacionales. Si Cuba está en esta negociación, China podría estar que ha venido jugando duro en algunos casos internacionalmente y Rusia sería el otro factor, a pesar de que aquí esta nueva administración tiene sangre en el ojo con Rusia por lo de la elección del 2016 con Hillary Clinton, pero tendrían que tomarlo en cuenta. Yo creo que los factores de extremos van a tener que aceptarlo, porque sin esos apoyos no se sostienen en el poder. Entonces, lo que ellos buscarían seguro es una salida de una ley transicional para ellos, una justicia, transicional para ellos, para poder sobrevivir a lo que vendría en un nuevo proceso en Venezuela. Y mientras un equipo del Departamento de Estado trabaja para poner de acuerdo a la oposición venezolana, trabaja para buscar la posibilidad de una elección libre y con condiciones en Venezuela, otro equipo del Departamento de Estado negocia con Vladimir Putin, negocia con Irán y negocia con Cuba. Ese es el tablero. Ese es el tablero y va a depender mucho de las fuerzas democráticas nuestras. Si no nos mantenemos en un solo bloque, el Departamento de Estado va a tener dificultades porque no es suficiente poner junto al G4. Tú puedes imaginarte, y te voy a hablar de todos muy respetables, a María Corina Machado, a Enrique Capriles, a Leopoldo López, a Henry Ramos y a Manuel Rosales levantándose las manos así como lo hicieron en aquella primaria donde al final hasta Leopoldo abdicó a favor de Capriles. Sí, el país está por encima de todos nosotros porque es la única oportunidad y es una presidencial la que estamos jugando, yo los veo. Yo lo que no los veo es yendo en una elección unitaria a gobernadores y alcaldes. Gracias, Antonio, por tu tiempo, como siempre. Por favor, sígueme enviando tus trabajos, tus artículos, que siempre nos sirven de referencia y como punto de partida para el análisis. Un gran abrazo y gracias. Y gracias a ti y a tu televidencia. Amigos, Antonio de la Cruz, ahí lo vieron ustedes en pantalla de BTV, él es director de Interamerican Training, analista político y además con una película bien clara de cómo pudiera manejarse el tablero político en Venezuela.